todo, vamos a hacer como un pequeño recorrido por los temas que vamos a abordar. Brevemente se va a hablar de la forma y función cerebral, la pérdida de la salud cerebral, cuáles son los principales factores de riesgo, parte de cómo se genera un proceso de deterioro progresivo en el sistema nervioso, en particular en las neuronas, cómo la terapia génica podría ser una alternativa para ayudarnos a bloquear o revertir ese deterioro, basado en hallazgos de nuestras investigaciones que permiten evidenciar que esa terapia puede generar una recuperación funcional, y finalmente como eje central de que la unidad neurovascular, protegerla, es la clave de la recuperación de las funciones cerebrales, en particular centrados en lo que vamos a hablar hoy, que es neurodegeneración y demencia. Bueno, entonces, partiendo de conceptos generales, tenemos que las neuronas se ramifican. Ellas generan ramificaciones a medida que van madurando, primarias, secundarias, terciarias, o sea, generan ramas en las ramas. Y no sé si ustedes lo alcancen a ver bien, generan una serie de botones a medida que van madurando, una serie de botones en toda su superficie, a lo largo de sus ramificaciones, que en el tiempo también maduran y van generando esa forma achatada de cada espina, de cada puntito que ustedes ven aquí en estas prolongaciones. Esa forma le va dando la capacidad de regular la función neuronal y comunicarse con las células vecinas y generar circuitos neuronales que dan cuenta de actividades esenciales del cerebro, sensoriales, motoras, cognitivas, por mencionar algunas. Las neuronas no están solitas, de hecho son las que más escuchamos, de las que más se habla, pero realmente hay un papel esencial de otro tipo de células, que por el momento hablaré solo de otras dos, como los astrocitos y las células endoteliales. Entre ellas se establece un diálogo bilateral y tripartita que le va a dar la eficiencia a la comunicación neuronal. Pero muy recientemente, este mismo año, finales del 2015, perdón, salió un artículo donde se observa que también hay una comunicación o una influencia entre neuronas y endotelio. Pero para nosotros hoy va a ser de eje central este intermediario que se llama los astrocitos. Ellos son arborizados y son los que van a generar, o en ellos cae la responsabilidad de generar el equilibrio de los iones, de los nutrientes que van a estar en diálogo entre el endotelio y las neuronas. La unidad, ese trabajo coordinado entre esos tres tipos de células, y hay otras que también intervienen, generan lo que conocemos como unidad neurovascular y forman el parénquima cerebral. Y esa unidad neurovascular es la encargada de la función de cada área, de cada región específica de nuestro cerebro, y la integridad y calidad de sus funcionamientos químicos, electrofisiológicos, son los que van a dar cuenta de la adecuada conectividad y funcionamiento de los circuitos. Sin embargo, lamentablemente, nuestra cultura, el tipo de estilo de vida, cada vez nos exponemos más a factores de riesgo que van deteriorando la calidad de los nutrientes que le llegan a esa unidad neurovascular, a ese parénquima cerebral, y afectan la materia prima con la que van a trabajar esas regiones cerebrales para cumplir eficientemente su función. Pensemos en nuestra cotidianidad de la función motora, de la función sensorial, visión, audición, tacto, de nuestra función cognitiva y emocional. Pensamientos y emociones van en gran medida a depender o no ser afectados si hay una materia prima adecuada que le llegue a ese cerebro. Sin embargo, como les decía, el sedentarismo, la alta ingesta calórica
y el estrés, en el cual yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos presa, genera un deterioro progresivo que le va permitiendo, digamos, acumular en los vasos grandes y en los pequeños, va permitiendo que se vayan engrosando. Y también eso genera lentamente un proceso inflamatorio que permite que algunas de esos agregados o acumulaciones que están en las paredes de las arterias se liberen, ¿cierto? Porque se forman gracias a todo este tipo de factores de riesgo que les mencioné previamente, que van cambiando, digamos, su metabolismo, cómo trabaja la energía, la producción, la fuente energética. Entonces generan esas grasas que se acumulan en las paredes y la predisposición a formar coágulos que se pueden liberar, y cuando llegan a los vasos del cerebro, que tienen un calibre muchísimo más pequeño, obstruyen la irrigación de las regiones cerebrales donde llegan esos coágulos que ya no pueden circular. Lamentablemente, podemos ver aquí en rojo y un rosado intenso donde América Latina está, donde países donde hay un aumento progresivo de riesgo cardio y cerebrovascular. Y además, en consecuencia, el riesgo de la demencia, de sufrir demencia vascular, que nos hace susceptibles no solo entonces al infarto y al deterioro cerebral que nos lleva a demencia, pérdida cognitiva, conexiones entre las neuronas, sino también a luego perder nuestra propia identidad, que es lo que ocurre con la demencia. Y nos hace susceptibles a desarrollar también demencia tipo Alzheimer. En el 2050 va a aumentar, se proyecta que va a aumentar en un 368% el riesgo de demencia vascular en América Latina, por tener los factores de riesgo que les mencioné anteriormente. En Colombia, las enfermedades cerebrovasculares son la tercera y cuarta causa de riesgo de muerte, dependiendo de la edad, pero esto es más estricto a partir de los 45 años, a los cuales ya me estoy acercando. Y es la causa, las enfermedades cerebrovasculares son la causa de la primera, o sea, es la primera causa de incapacidad permanente, física y mental en todo el mundo. O sea, una persona que tiene un infarto cerebral pierde funciones neurológicas. Si alguno de nosotros tiene algún tipo de esta sintomatología, una parte de la cara cae, un brazo inmóvil que no puede generar ningún tipo de movimiento, dificultad en el habla, inmediatamente llamar, ¿cierto? Porque esos son los primeros signos de infarto cerebral. Y en Colombia pues sería, yo creo que el 123, porque no tenemos un número como más a mano o directo en relación a programas de infarto cerebral. Para poder estudiar esta enfermedad hemos utilizado un modelo de infarto cerebral isquémico, de isquemia transitoria, que consiste, no sé si acá se puede ver el detalle, básicamente yo les hablaba ahora de que los trombos se liberan, ¿cierto? Y cuando llegan a arterias de calibre más pequeño, bloquean la irrigación de territorios cerebrales. Entonces, Joana Gutiérrez Vargas, que es la estudiante de doctorado en mi laboratorio que lleva como 10 años y es la más experta en este momento, ella es la que de rutina está realizando el modelo de infarto. Se asciende un hilo intraluminal que está recubierto, se adhiere a las paredes y genera un obstáculo del riego sanguíneo. Posteriormente, tras una hora de oclusión, se retira el nylon y nuevamente llega la sangre al cerebro, pero ya cargada de diferentes, no sé si han escuchado, especies reactivas de oxígeno, que son iones que están muy cargados, que empiezan a reaccionar con todas las moléculas que conforman las células y los tejidos. Esta alteración genera modificaciones neurológicas del tipo de actividad espontánea, los animales se quedan quietos, ya cuando se les sostiene de la cola generan una hemiparesia o presentan una hemiparesia, no son capaces de escalar y tienen diferentes tipos de afecciones relacionadas con el equilibrio y la propiocepción, o sea, la capacidad de mantenerse y poder caminar, por ejemplo, por una barra
por una plataforma inclinada o por una barra horizontal. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro cuando hay un infarto cerebral? Entonces aquí intento mostrarles, esta es una gráfica de una de las revisiones que publicamos que generó el estudiante Rafael Posada Duque. Tenemos 3 tipos de células, de las que les he mencionado: células endoteliales, astrocitos y neuronas. Cuando tenemos ese evento isquémico es que no hay llegada de oxígeno al cerebro o a un territorio del cerebro, hay una que le llaman anoxia, y posteriormente que se libera el trombo y llega una gran carga de nutrientes y de moléculas cargadas, de iones cargados, se genera una respuesta inflamatoria que dilatan la unión entre las células endoteliales. Esto, digamos, va a permitir entonces que macrófagos, la respuesta inflamatoria que está relacionada con degradar detritos, que en este caso van a ser células muertas del cerebro, pues sean efectivamente degradadas, pero eso quiere decir que se está empezando a digerir el tejido cerebral. Los astrocitos son los, como les decía inicialmente, los que ayudan a controlar esa comunicación, pero se van a cargar, porque ellos son los que todo lo que les sobra al ambiente, que está en exceso para que no le llegue a la neurona, ellos lo capturan, pero si hay demasiada cantidad, entonces ellos también llegan a su límite, a su capacidad de carga límite, y también pueden morir por apoptosis, que es un tipo de muerte donde también son digeridos este tipo de células, y las neuronas se retraen, pierden la comunicación y por lo tanto los circuitos se van a deteriorar y no va a haber una actividad evidente, que obviamente, me refiero evidente en el sentido de que se pierde la actividad, pero luego se manifiesta en un cuadro clínico claro de esa disfunción neurológica. En el caso que nos atañe hoy, estaríamos hablando de que en esas zonas infartadas, cuando está el trombo, hay una propagación del deterioro, de una carga excesiva de información, en este caso de un neurotransmisor excitatorio que se llama glutamato, que todos sabemos que importa, o por lo menos lo hemos escuchado, o a partir de ahora van a estar atentos a escucharlo, es el que genera la estimulación neurona a neurona, uno de los encargados. Pero si está en cantidades muy grandes, entonces va a generar un estrés en la célula y la puede, digamos, llevar a la muerte. Pero antes, este es el ejemplo de una neurona con sus espinas dendríticas y conectada con otras. Pero cuando hay ese evento anóxico y luego de reperfusión, se pierden esas conexiones. Al perderse en estas conexiones, entonces podemos perder nuestros aprendizajes, nuestros recuerdos, y eso daría cuenta entonces de trastorno cognitivo, de pérdida de aprendizaje y memoria, y en el tiempo de demencia. Aquí voy a intentar, porque como el resto de lo que voy a hablar de terapia génica tiene que ver con un abordaje dentro de la célula, entonces volvemos a recrear. Esta es una parte inicial donde tenemos una célula que le llamamos presináptica, que está antes de la comunicación con otra, que se llama posináptica, y en este punto de conexión sináptica se libera, gracias a la reperfusión que dijimos ahora, donde llega el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, llega en gran cantidad, favorece la entrada de un ion que se llama calcio, que los que estudian calcio dicen que es el eje esencial de la vida, o por lo menos de la vida de la célula. Pero si él llega en cantidades muy grandes, sobreactiva otras proteínas que están dentro de la célula, en este caso hablemos de la posináptica, y eso en cadena va a favorecer que todo lo que forma el armazón de las neuronas, y es válido para las células en general, pero en el caso particular de las neuronas, se despolimeriza, se desensamblan, como por ejemplo, en el caso de una carpa de un circo, si se cortan las cuerdas, pues la carpa se desinfla. Más o menos ocurre lo mismo con el citoesqueleto, se desensambla por toda esta hiperactividad.
Y eso entonces va a generar agregación de proteínas intracelulares que están altamente relacionadas con la retracción de esas ramificaciones de las que les hablaba inicialmente, que generan deterioro cognitivo y que en el tiempo que hay repercusión no solo en áreas de aprendizaje y memoria como el hipocampo, sino en áreas de asociación como la corteza, en áreas emocionales como la amígdala, en áreas motoras como el tálamo. Toda esa, digamos, coordinación de actividades se va a deteriorar y tenemos un cuadro de demencia. Entonces nuestro trabajo va a estar detrás de esa onda de expansión del daño cerebral como estrategia para evitar la demencia posinfarto cerebral. Yo aquí, entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a disminuir la expresión de un intermediario entre la oleada de excitotoxicidad, que ya no les debe sonar desconocido por lo que les expliqué anteriormente, y esta desconexión y esta retracción de las prolongaciones de las neuronas. Y esos intermediarios se llaman quinasas y fosfatasas, que son las que están regulando en una reacción que se active, se desactive, ¿cierto? Para que haya un dinamismo, porque las neuronas están en permanente movimiento, conexión. Y se debe dar esa regulación, pero si esto está sobreactivado, nuestra propuesta a través de terapia génica, que ya les voy a explicar un poco más de ello, es bloquear esta parte, ¿cierto? Porque ya estamos ante un evento de infarto cerebral y lo que necesitamos es bloquear aquí para que no se dé la desconexión y la demencia posinfarto. Entonces, en el caso de del modelo animal, inyectamos, ya les voy a mostrar qué es lo que inyectamos para bloquear esta señal, la cual potencialmente en la hipótesis inicial era evitar la propagación de este daño, bloquear esta sobreactividad para que no se desensamble este esqueleto neuronal. Entonces, con la terapia génica, ¿qué es en general? Es modificar, corregir un gen que está implicado en el desarrollo de una patología. Esa modificación puede ser aumentar, puede ser disminuir, ¿cierto? En nuestro caso, el abordaje va a ser disminuir la expresión, que a partir de ahora puedo llamarlo silenciar, ¿cierto? Así es como se conoce en el campo específico de la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, al reparar, nosotros lo que vamos a hacer, no vamos a trabajar con DNA, pero esto es una explicación general de terapia génica, donde se modifican las secuencias, en nuestro caso va a ser de RNA, del DNA también, pero entonces la idea es que en una terapia génica se modifica la secuencia, se pone en carros moleculares que son vectores que pueden expresarse en el cerebro, se inyectan, en nuestro caso lo vamos a inyectar en el cerebro, en la zona que está afectada, que tiene problemas de aprendizaje y memoria, que es el hipocampo, y entonces allí esa molécula modificada va a afectar la expresión de proteínas que son las que van a hacer la función biológica en una célula, ¿cierto? Comunicarse, liberarse si es una hormona, diferentes tipos de funciones. En nuestro caso, hemos identificado un blanco molecular, como les expliqué en la diapositiva anterior, que a partir de ahora lo vamos a llamar CDK5. Es una quinasa. Lo que importa aquí es que es una proteína que se sobreactiva en un estado de infarto cerebral. Entonces, la propuesta es, si esa proteína está participando en el desensamble de los microtúbulos, en la pérdida de las ramificaciones, en la pérdida de la población neuronal, que favorece esa neurodegeneración y deterioro cognitivo, bloquearlo, silenciar la expresión de esta proteína nos podría ayudar a evitar esa onda de propagación excitotóxica versus la consecuencia que es el desensamblaje de los microtúbulos y la pérdida de conectividad. Entonces, basados en nuestro caso, me devuelvo, ¿cuál es la estrategia? No voy a entrar en detalles porque esto es todo un mundo y el que le interese, con mucho gusto después podemos hablar o mandarle material. La idea es que nosotros, con la asesoría del doctor Juan Carlos Gallego, en colaboración con la Universidad de Iowa, con Ryan Boudreau, se desarrolló un RNA de interferencia que lo que hace es que se pega
a la secuencia del gen que queremos apagar, que es patogénico, que está generando la alteración, y no deja que la proteína se exprese en la cantidad que se está expresando, y en este caso es benéfico, o potencialmente sería benéfico, porque es una proteína que se está expresando en grandes cantidades en el infarto cerebral. Entonces, puestas en vectores virales, las inyectamos dentro del hipocampo, esto es en modelo animal, se van a ver así por microscopía las neuronas que están portando, porque el carrito molecular tiene una etiqueta que florece verde, por eso se ve así. Y le inyectamos dentro del cerebro y la expresión disminuye respecto a los que no tienen ese silenciamiento o no se les ha apagado esa expresión. ¿Qué consecuencias tuvo en animales con infarto cerebral? Nosotros hacemos diferentes tipos de análisis neurológico, donde se evalúa lo que les hablaba ahorita, la propiocepción, o sea, la capacidad de mantenerse en equilibrio, el agarre, la función motor, etc. Y hay animales que van a estar sanos y otros que van a estar afectados sin la terapia y con la terapia. Lo que vemos en esta función es que los que tienen círculo negro son los animales isquémicos que les cuesta más hacer las tareas, les cuesta escalar, les cuesta mantenerse en equilibrio en un tambor rodante, y la terapia logra recuperar, que sería la de las bolitas vacías, logra recuperar a niveles de control la función. Cuando miramos la zona infartada, los que tienen la terapia no tienen de manera significativa, se reduce esa área infartada, y podemos ver que también se logra disminuir la expresión, que era el objetivo de esa proteína, que es la que está causando la desconexión de las neuronas. Cuando miramos el tejido, todo ese trabajo, bueno, yo les voy a ir mostrando, allí están las autorías, son tesis doctorales, productos de tesis doctorales de mis estudiantes en la de Antioquia. Entonces, aquí vamos a tener siempre los controles, animales isquémicos que no han sido tratados con la terapia que les mencioné y animales que sí han sido tratados. Los animales isquémicos van a tener un importante deterioro de la arborización de los astrocitos, una importante proliferación de células proinflamatorias, una retracción de las dendritas, que son las que establecen conexiones, una pérdida neuronal y agregación de proteínas de los microtúbulos en el citoplasma. Eso quiere decir que son neuronas que no están conectadas. Y la terapia fue capaz de revertir cada uno de estos marcadores de neurodegeneración. Y eso a su vez, por unas tareas de aprendizaje y memoria en el que se pone en una piscina con plataforma oculta, unas ratas que aprenden con pistas visuales dónde está la plataforma de escape. Ellas a nivel del nado no ven la plataforma, pero entonces tenemos animales en los 4 tipos de situaciones, tratados y no tratados, y los controles. Y lo que encontramos es que los animales, que los animales isquémicos se demoran mucho en aprender, porque ellos lo que van a hacer es identificar dónde está el sitio de la plataforma por pistas visuales. Si memorizan dónde están esas guías, pues van a llegar mucho más rápido. Entonces, por supuesto, los controles aprenden mucho más rápido, cada vez gastan menos tiempo. Los isquémicos siempre van a estar en déficit, pero ellos van aprendiendo porque es una rutina, y los animales tratados logran tener el mismo desempeño que los controles. Y esto lo podemos validar para pruebas no solo de aprendizaje, sino pruebas de memoria, donde gastan menos tiempo cuando se les mide, se les deja 2 días sin entrenar y recuerdan dónde estaba esa plataforma. Esto fue validado por análisis electrofisiológico. Yo les decía que las neuronas se comunican de manera química y eléctrica, y entonces esto se puede medir. Esto fue una colaboración con el doctor Germán Moreno en el Sunny State University, y lo que se observa es, aquí les muestro, acá se hizo una inhibición farmacológica. La idea es bloquear la misma molécula de otra manera, pero siendo el mismo blanco molecular. Entonces, glutamato
son estos cuadros blancos donde se simula todo el fenómeno de excitotoxicidad que les conté anteriormente, y las células no son capaces de dar una señal electrofisiológica adecuada y además decae en el tiempo. Esto es, se les da un impulso, un estímulo de 100 Hz y durante una hora las que tienen la excitotoxicidad se cae. Esto es una medida electrofisiológica de aprendizaje y memoria. Así funciona la conexión de estas neuronas en el hipocampo, que es el área encargada de estas funciones cognitivas. Las que tuvieron el bloqueo de esta molécula que les he hablado, que es la que está afectando la conexión neuronal, previene esa caída de esas funciones electrofisiológicas. Además, la terapia evitó in vitro la propagación la acumulación del calcio en el citoplasma y lo llevó hacia las dendritas para que fuera un calcio más funcional. Eso es una manera de interpretarlo, correlacionado con mayor cantidad de ramificaciones y de espinas dendríticas. Y se pudo, esto en colaboración con la Universidad de Chile, Rafael pudo cuantificar las espinas dendríticas, no sé si acá lo alcancen a ver, donde se relaciona entonces mayor número de espinas, mayor ramificaciones, mayor comunicación electrofisiológica, que es la que está dando cuenta de por qué se recuperó la función cognitiva. Podría ayudarnos a explicarlo. Entonces, en resumen, en esta parte diríamos que esta comunicación permite ese aumento de conectividad sináptica y eso está apoyado por una mayor actividad electrofisiológica. Sin embargo, ¿qué papel tienen los astrocitos? Esta parte la voy a contar más breve. Los astrocitos son los intermediarios. Entonces, en unos cocultivos, yo aquí intenté poner la información más relevante, la idea es que se exponen neuronas y cocultivos, y en cocultivo con astrocitos, y los astrocitos en este caso son los que se les va a disminuir la expresión de ese blanco molecular. Y se logra, estas moradas, esta barra morada está mostrando que las neuronas que están muy afectadas por la excitotoxicidad del glutamato tienen unos niveles altos de medidores de muerte, y en la exposición con los astrocitos silenciados o apagados de CDK5 se disminuye drásticamente esa muerte neuronal, y además producen mayor cantidad de factores tróficos que son el alimento y el medio de comunicación de unas neuronas con otras, que estaría diciendo que se comunican mejor y por lo tanto podrían tener una base de red neuronal mucho más eficiente. Y esto lo vemos aquí, donde las células con glutamato ni se les ve prácticamente su citoesqueleto, o sea, el esqueleto que las forma, pero con las terapias se recupera. En el caso entonces del endotelio, ya tenemos estos dos elementos. Ahora, en el caso del endotelio, brevemente, lo que logra la terapia es también proteger el endotelio y aumentar la adhesión entre las células, que son perdidas en el caso del glutamato. Por lo tanto, podemos decir que el astrocito silenciado podría ser una estrategia novedosa también para la protección de la integridad de la unidad neurovascular. Ya para validar finalmente este hallazgo, trasplantamos esos astrocitos, o sea, hicimos terapia génica y celular al tiempo. Apagamos la expresión o disminuimos la expresión del gen patogénico en las células que están involucradas, que están alteradas en el infarto. Le apagamos esa expresión y luego las trasplantamos en ratas con isquemia. Y lo más interesante es, aquí intento mostrarle lo más relevante. La línea azul son ratas normales y la línea naranja son ratas con isquemia, pero las que fueron trasplantadas con astrocitos, o sea, astrocitos con el silenciamiento, se comportaron casi igual que los animales control. En el tiempo respondieron de igual manera, a diferencia de los que no. Y muy interesante, logró la recuperación de marcadores de endotelio vascular. ¿Qué quiere decir? Que el astrocito se convierte en un intermediario
de la recuperación de ese parénquima cerebral. Esas células trasplantadas se quedaron en un mismo lugar, pero generaron alimento, fuente trófica necesaria para que las células que estaban alrededor se comunicaran entre ellas y las ratas pudieran recuperar su función neurológica. Entonces, finalmente, tenemos dos situaciones, el modelo animal y en el caso de los humanos. Una fase aguda del infarto y luego un deterioro progresivo en el tiempo. La propuesta es, si hacemos silenciamiento o disminución de estos genes patogénicos, que ahorita en particular es el que les estoy contando, pero la estrategia puede ser otra, que también sería válida. Lo importante es que tenga una participación crítica en desencadenar esa patogénesis, en generar la patología, o participe de manera crucial en esa patogénesis. Entonces, lo bloquearíamos acá y acompañado de rehabilitación enriquecida, o sea, porque no solamente decir, venga, ya le dimos la información para que bioquímicamente o químicamente las moléculas estén más equilibradas, las neuronas se comuniquen, se necesita estimulación práctica para poder que entonces el cerebro funcione en sus diferentes componentes, motor, sensitivo, cognitivo, emocional, y haya una adecuada recuperación. Para que estos hallazgos puedan tener una relevancia en la población humana y en ayudar a resolver o a prevenir o bloquear el deterioro cerebral y la demencia, tiene que haber una serie, digamos, de normas claras, de alineamientos de intereses entre el gobierno, la empresa y la universidad, que apueste a la medicina de traslación a partir de estos hallazgos científicos básicos. Esto, digamos, la sala mente es para invitarlos de que parte de algunos fundamentos de entendimiento básico pueden adquirirlo en la visita de la sala. El equipo de trabajo, Joana Gutiérrez, Rafael Posada, Andrea Becerra, quienes participaron en este trabajo en particular que les mostré hoy. Gracias, y a mi familia, que es el motor de mi vida.